El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa ejerciendo presión para el cese de la usurpación del poder, e hizo un llamado a los venezolanos para salir a las calles a protestar. Estos son los últimos acontecimientos minuto a minuto. Varios cientos de partidarios de la oposición se han concentrado en un barrio de Caracas en respuesta al llamado del líder Juan Guaidó a nuevas protestas un día después de que sus llamamientos a una insurrección militar tuvieron escaso eco. Algunos manifestantes en el distrito de Altamira se declararon decepcionados por la falta de adhesión de las Fuerzas Armadas al llamado a derrocar al presidente Nicolás Maduro, así como la ausencia de manifestaciones masivas que pudieran forzar un cambio de gobierno. El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton dice que el presidente venezolano Nicolás Maduro está rodeado por escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo para que deje el poder. Bolton dice que figuras clave de la conducción, como el ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Presidencial, han sido expulsados por tratar con la oposición, que es encabezada por Juan Guaidó, reconocido por Washington y decenas de países como presidente legítimo. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Bolton dijo que no cree que Maduro pueda seguir confiando en su ministro de Defensa. Aseguró que el presidente pasó la mayor parte del martes en una cárcel militar de Caracas que Estados Unidos cree es un puesto de mando cubano porque duda de la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró este miércoles que el líder opositor en Venezuela, Juan Guaidó, no ha sido derrotado tras el efímero levantamiento liderado la víspera para expulsar del poder a Nicolás Maduro. No hay ninguna derrota. Yo hasta lo elogio. Reconozco el espíritu patriótico y democrático que tiene para luchar por la libertad en su país, sostuvo Bolsonaro sobre la movilización liderada por Guaidó. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, canceló bruscamente su plan de viajar a Europa, y su vocero dijo el miércoles que los motivos son la crisis en Venezuela y la situación en la frontera con México. El vocero, teniente coronel Joe Buxino, dijo en un comunicado que Shanahan resolvió permanecer en Washington para coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado sobre Venezuela y la frontera, donde el ejército colabora con el Departamento de Seguridad Nacional para enfrentar la crisis de los migrantes. Hasta el momento el Pentágono no ha cumplido un papel directo en Venezuela. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, ha emitido un aviso de viaje para el territorio y el espacio aéreo de Venezuela debido a la creciente inestabilidad política y las tensiones en Venezuela y los riesgos potenciales asociados a las operaciones de vuelo. Este aviso se aplica a todas las compañías aéreas y operadores comerciales de Estados Unidos. No se prohíbe a las personas realizar operaciones de vuelo en Venezuela si han sido autorizadas por otra agencia del gobierno de Estados Unidos o con la aprobación de la FAA. Luis Aguilera, de 37 años, a quien una tanqueta de la Guardia Nacional lo arrolló el martes, se mantiene en terapia intensiva tras sufrir una fractura pélvica e incontinencia digestiva, informó el portal informativo venezolano El Estímulo. El hombre, residente de Caracas, tras enterarse del alzamiento militar, se subió a su moto y se fue para la calle, como a las 10:30 a.m., estimó Mónica Rangel, esposa de la víctima. Aguilera fue arrollado por la tanqueta en la autopista Francisco Fajardo, mientras protestaba en contra del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que era el momento de que los venezolanos recuperasen la democracia de una vez por todas. Pero a medida que pasaban las horas, el líder opositor Juan Guaidó se quedó solo en un paso elevado sobre una autopista de Caracas con el mismo pequeño cuadro de soldados con los que lanzó el audaz esfuerzo de provocar un alzamiento militar para resolver la agonizante lucha por el poder en Venezuela. Tras una jornada de violentas protestas en el este de Caracas que dejaron al menos 78 heridos, las calles de la capital venezolana amanecieron el miércoles totalmente desoladas con restos de escombros quemados, postes de luz atravesados en medio de algunas vías y la mayoría de los comercios cerrados. Como en anteriores intentos de derrocar al presidente Nicolás Maduro, la oposición pareció verse superada de nuevo el martes. Lo que Guaidó bautizó como Operación Libertad provocó un patrón ya conocido,
las fuerzas de seguridad emplearon tácticas represivas para aplastar a pequeños grupos de jóvenes que arrojaban piedras mientras millones de venezolanos seguían el drama con una mezcla de miedo y exasperación. El opositor Juan Guaidó busca este miércoles elevar la presión en las calles contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras fracasar un alzamiento militar contra el mandatario que aumenta la posibilidad de que sea detenido. Guaidó había planteado la marcha del 1 de mayo como la más grande en la historia de Venezuela, pero está por verse cómo responderán sus seguidores luego de la fallida sublevación del martes para deponer a Maduro. Una sublevación encabezada por Guaidó el martes no logró quebrar el apoyo de la cúpula militar a Maduro, quien también convocó a su militancia a marchar este miércoles hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, con motivo del Día del Trabajador. El gobierno de España confirmó el miércoles que el activista opositor Leopoldo López estaba en su embajada en Caracas tras un intento de alzamiento militar que buscaba derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la víspera. López, quien es el mentor político de Guaidó y uno de los opositores más destacados del país, está en la residencia del embajador español en Caracas junto a su esposa y su hija, explicó el gobierno de Madrid. El ministro de Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, explicó en un mensaje en Twitter que el opositor y su esposa tomaron la decisión personal de trasladarse a la legación diplomática española porque la chilena ya tenía huéspedes.